La siguiente historia viene de parte de Priscila Fuentes. Nos la envía desde Buenos Aires, Argentina. Priscila nos dice que es una joven de 21 años, que ahora no se encuentra estudiando. Por temas personales, ha dejado el estudio y se concentró en buscar un trabajo. Si bien los estudios están a la vuelta de la esquina, dice que por ahora se desempeña en algo que siempre le ha gustado. De hecho, su carrera también va de eso: pedagogía, el cuidado de niños. Por ende, es de suponer que ella trabaja de niñera. Es niñera de tiempo completo, en uno de estos tantos servicios que ella tiene a diferentes familias. Dice que le pasó un suceso, que si bien no vio ningún fantasma, sí fue un suceso que la dejó sumamente perturbada, y cada vez que iba a laborar al departamento de esta familia, siempre y cada uno de esos días era prácticamente una tortura para ella. Priscila dice que al menos durante un tiempo, las primeras 2 semanas, ella cuenta, o tal vez el primer mes, no hubo nada extraño. Esta familia que le prestaba servicios se trataban de 2 esposos que trabajaban ambos y llegaban tarde a su casa. Al cuidado de ella eran 2 gemelas. Pero dentro de lo que cabe en este departamento que pertenecía a este joven matrimonio, no ocurría nada extraño, y Priscila da gracias a que esto se mantuviera así. Los hechos extraños sucedieron cuando ella ya se despedía de la familia, cuando regresaba por fin a su casa. Ambos esposos trabajaban, por ende, llegaban muy tarde, algunas veces a las 9 de la noche, otras veces incluso hasta las 10. En algunas ocasiones el marido se ofrecía a llevarla, pero otras ocasiones él todavía ni llegaba. Por ende, Priscila tenía que tomar el transporte público y tenía que bajar todos los departamentos hacia abajo. Ella dice que se tratan de unos edificios de algunos 5 pisos. Y para su desgracia, el departamento de este joven matrimonio se encontraba hasta arriba. Aquella noche, cuando empezó todo, empezó a medio camino. Cuando yo estaba bajando por las escaleras que quedaban de frente a cada puerta del departamento, escuchó algo, un sonido extraño que venía de la puerta de uno de sus departamentos. Si bien al principio no captaba muy bien de qué era el sonido, con el tiempo y conforme se iba acercando, notó que se trataba de un llanto. Era el llanto de un niño, pero no era el llanto normal de un niño. Priscila dice que ha conocido a muchos bebés, ha cuidado a muchos bebés, sobre todo para la carrera que quiere. Necesita estar en contacto con niños pequeños, pero esos llantos no eran normales, eran llantos desgarradores. El niño estaba sufriendo, el niño era como si algo lo amedrentara. Priscila obviamente sabe que hay de familias a familias y no quiere problemas. Si bien escucha el llanto del niño en la puerta del departamento que queda enfrente de ella mientras estaba bajando, no le presta importancia. Ella continúa con su camino y dice que siempre hay vecinos que se meten por eso, sobre todo si es una constante que el bebé está llorando. De seguro la familia ya ha tenido llamados de atención, al menos es lo que ella cree. Pero para su mala suerte, cada vez que iba a trabajar a estos departamentos, Priscila dice que ese llanto se escuchaba siempre, pero no cuando ella subía, sino cuando bajaba. Cuando ella subía, lo hacía en compañía de la madre. Ella siempre se encontraba abajo en la recepción esperándola. Cuando subían las 2, el llanto no se escuchaba, pero cuando Priscila bajaba de noche, ya completamente sola, era cuando el llanto, el desgarrador sonido de ese llanto de bebé se escuchaba. Siempre en el mismo departamento, siempre en la misma puerta. Obviamente Priscila lo dejó pasar por días, pero obviamente esto le fue preocupando cada vez más y cada vez más. Todos los días, el bebé lloraba de la misma forma desgarradora que siempre. Obviamente esto alertó mucho a Priscila y se le activaron muchas banderas rojas. De seguro, era una familia abusadora. De seguro se trataba de una familia que reinaba el abuso, por lo que, temiendo ir sola a enfrentar a aquella familia porque a lo mejor podían ser agresivos,
Pensó en decirle a su jefa, a la señora, a la mamá de las gemelas, que ella siempre cuidaba, que en ese departamento siempre escuchaba el llanto de un bebé, pero era desgarrador, era muy doloroso escucharlo. Era muy alarmante, ella dice. Ella le pregunta si ahí vive una señora o vive una familia, porque de seguro no tratan para nada bien al bebé. Su jefa, la señora, se queda un momento mirándola. Después alza su mirada hacia arriba y empieza a pensar. Empieza a hacer memoria. Ella le contesta: no, Priscila, por más que yo hago memoria, en ese piso no hay vecinos. Ese departamento que tú dices que escuchas el llanto, tiene meses que no tiene ningún habitante. A Priscila, obviamente, esto le cae como un balde de agua fría. ¿Cómo es que ahí no hay ningún habitante, no hay ningún inquilino? Eso no puede ser, yo todos los días escucho el llanto de un bebé. Ambas bajaron y vieron por aquella puerta del departamento que estaba de frente, aún con la luz del día. Para su buena suerte, la señora había llegado temprano aquel día y notaron que ni siquiera era necesario entrar al departamento. Por fuera ya veían muchas características, muchas cosas que eran más que evidente que esa puerta tenía mucho de que no se había abierto. Telarañas, polvo acumulado, la manija estaba llena de polvo, la tocaron, la giraron un poco, tenía seguro. Al quitarla ven que se traen toda la tierra, todo el polvo. Esa puerta ni siquiera, y muy dudosamente el departamento, había tenido algún tipo de mantenimiento. Priscila, obviamente. Esa noche cuando bajó, por suerte para ella, no escuchó nada. Esta vez el llanto se había aplacado, y puede que esta historia hubiera terminado ahí, y Priscila, obviamente, hubiera querido que hubiera terminado ahí, que hubiera quedado como una anécdota de absoluto terror para ella, porque prácticamente estaba escuchando el llanto de un bebé donde no había. Pero las cosas continuaron. Al pasar los días, Priscila dice que cuando iba bajando por las escaleras, esta vez ya no escuchó un llanto. Esta vez lo que escuchó fueron risas. Risas de un niño pequeño, viniendo del mismo departamento. Como si este niño se estuviera burlando de ella cada vez que bajaba, porque de nueva cuenta jamás lo escuchaba cuando subía, que era en compañía de la mamá. Siempre lo escuchaba cuando iba ella sola hacia abajo. Esto detonó obviamente en que ella esperara a que siempre llegara el padre, para que ella la acompañara hacia abajo, y cuando este no llegaba o cuando se le hacía muy tarde, ella optó por comprar unos auriculares, ponérselo en ambos oídos y bajar. Subía el volumen a todo lo que daba para no escuchar esas risas, y cada vez que iba a bajar por ese mismo departamento apresuraba el paso. Cada vez que iba se repetía la misma historia, aunque obviamente mantuvo estas reglas, por así decirlo, para evitar volver a oír aquella risa de niño. Priscila vivió una tortura tremenda mientras trabajaba en este lugar, en este departamento, que fue apenas el año pasado. Por suerte ya dice que ya dejó de trabajar ahí. Sigue trabajando con la familia, pero esta se mudó a un lugar más cercano de la ciudad, más que nada porque favorecía a los empleados de ambos padres. Priscila agradece mucho esto, ya que dice que no ha vuelto a escuchar a aquel niño. Esta siguiente historia viene de parte de Brenda Zúñiga. Ella dice que esta historia no es propia de ella, sino más bien le sucedió a su abuelo, pero ella dice que también fue testigo de lo que pasó aquel día. Según Brenda nos cuenta, su abuelo tenía un mejor amigo. Este mejor amigo que lo acompaña desde su niñez, desde que eran niños, primaria, secundaria, e incluso trabajaron mucho, en muchos trabajos, eran como carne y uña, como popularmente se puede decir. Sin embargo, este amigo suyo
Este amigo del abuelo siempre tenía como esperanza el sueño americano. Siempre decía que quería irse a Estados Unidos, Canadá, a buscar una vida mejor allá. Estamos hablando del año, por así decirlo, cercano al 99 y al 2000, por lo que la situación era muy diferente. Llegado el momento, este mejor amigo de su abuelo consigue la oportunidad de ir a Canadá, pero mediante una empresa extranjera, la cual lo lleva y lo trae de nueva cuenta a México. Brenda dice que esta amistad, al menos a distancia, continuó, mediante mensajes de texto y una que otra llamada ocasional. Siempre cuando comenzaba un año nuevo, el mejor amigo de su abuelo siempre le decía que se iban a tomar una cerveza. Apenas entrara enero o febrero, que eran los meses en los que la empresa de nuevo lo traía a su país. Por una u otra razón, esto jamás se concretó a lo largo de 5 años. Por 5 años, esta reunión se pospuso. Obviamente, al pasar más el tiempo, este mejor amigo hizo su vida en Canadá, cuando se abrían las oportunidades para regresar a México, pero de una manera vacacional simplemente. Él optaba por quedarse ya que era más trabajo y también más paga, por ende le convenía más. Pero allá hizo su vida, se enamoró, tuvo hijos, formó su familia, por lo que esta reunión Brenda dice que su abuelo más que nada ya la tenía por perdida. Básicamente, ¿por qué su amigo quisiera volver otra vez a México? Si en Canadá tenía toda su familia ya, tenía toda su vida. Se resignaba simplemente por contactarlo por teléfono y él sabía que su amigo también se sentía triste por eso. Eran amigos de la infancia, prácticamente se conocían todo el uno del otro. Al pasar cerca de 25 años simplemente de llamadas y mensajes ocasionales, este amigo volvió. Y dice Brenda que puede dar fe de esto, ya que ella se encontraba en la sala de la casa de sus abuelos. Era una niña. Ella dice que tendría aproximadamente algunos 6 o 7 años, pero que recuerda muy bien ese día, sobre todo porque vio por fin al amigo de su abuelo, de aquel que tanto le hablaba, de aquel que tanto había visto en fotografías. Ahora por fin lo tenía de frente. Brenda lo saludó, y su abuelo y él se abrazaron, se saludaron, estaban muy felices. Su amigo de entrada, y antes de entrar a su casa, antes de entrar a su porche, le dijo que no disponía de mucho tiempo, pero que había tomado como prioridad ir a tomarse esa cerveza con él, que estaba en el país durante muy poco tiempo, pero que su prioridad estando aquí era tomar esa cerveza con él, esa cerveza que habían pospuesto durante años y años y años. Por fin se la iban a tomar, y por fin iban a hablar de sus vidas, al menos ya de frente a frente. Brenda estuvo con ellos un tiempo en el patio y después se metió a la casa. Dice que esta visita duró poco, a pesar de que recuerda muy bien que de niña no tiene muy buena memoria, pero recuerda que duró poco, al caso unos 15 o 20 minutos máximo. El amigo de su abuelo le dijo que tenía que retirarse, ya que necesitaba irse de urgencia a otro sitio, pero le dijo que no se preocupara, que al cabo de cuentas ellos dos se iban a volver a ver. Obviamente ambos se despidieron, y por el transcurso de esa tarde, todo pasó de manera normal, aunque claro, la sonrisa de su abuelo permaneció durante toda la tarde. A pesar de ser una visita muy corta, por fin lo pudo tomar otra vez, por fin pudo platicar con él como cuando eran adolescentes. Por fin de nueva cuenta, pudo volver a ver a su amigo, y pese a que su vida se encontraba en Canadá, él se sentía muy bien por ello. Le gustaba que le fuera bien y que fuera feliz, al menos en otro país, pero que fuera feliz. Esta sonrisa se le acabó cuando recibe una llamada, precisamente de la esposa de su amigo, que no conocía en persona, pero por lo menos por llamada su voz y su aspecto lo sabía por medio de fotografías. La reconoció. Le dio una triste noticia. Su amigo había fallecido. El abuelo no pudo con la noticia. Se desplomó en el sillón, porque lo primero que se le vino a la mente era que su amigo había vuelto a México y que en alguna carretera, algún accidente había pasado. Él decía dentro de él: tan solo viniste a México para de nuevo irte. Lo que de nuevo el abuelo
Dice Brenda que le empezó a decir a la esposa de su amigo que cómo lo sentía, que en realidad sentía mucho la pérdida y que no sabe en qué momento, que no sabe por qué el destino es así, que tan solo a volver a México le había pasado esta desgracia, estas cosas. Tenía tanta mala suerte que apenas volver a su tierra y perdía la vida. Estaba muy enojado, muy furioso, pero en eso, el silencio gobernó la llamada y la esposa de su amigo lo detuvo. Le dijo: espérate, Fernando. No te estoy entendiendo. Marcos, que así se llamaba su amigo. Marcos no falleció en México. Marcos falleció aquí en Canadá. Y eso fue esta mañana. ¿De qué me estás hablando? El abuelo de Brenda abrió los ojos como platos y durante el día siguiente no pudo comprender qué había pasado. También Brenda no lo podía comprender porque ella dice que tomó la mano de aquel señor, lo saludó, lo vio de frente, era idéntico a las fotografías, si bien algo más viejo podría decirse, pero era idéntico, las facciones eran idénticas, era él. Esta historia, si bien en un principio al abuelo de Brenda lo atemorizó un poco, bueno, no podríamos decir temor, sino estaba muy confundido. Al pasar el tiempo, se le hizo una historia que de nuevo contaría muchas veces, de hecho, con mucho orgullo. Él se sentía muy orgulloso de que estuviera pasado, porque si bien su amigo había perdido la vida, él era muy importante en la vida de su amigo, que a pesar de no verse en años, a pesar de que ya su tiempo en este mundo había acabado, se tomó el tiempo para ir con él a otro país, visitarlo y tomarse esa última cerveza que llevaban años posponiendo. Esta historia viene de nueva cuenta, desde Buenos Aires, Argentina. El nombre de esta chica es Ángela Córdoba. Ella dice que durante un tiempo, cuando ella iba en secundaria, cuando ella tenía aproximadamente algunos 14, 15 años, y su hermanita tenía 6 a 7 años, vivieron un tiempo en Buenos Aires, en uno de estos departamentos que se encuentran cercanos a la zona céntrica de la ciudad debido al empleo de su madre. Debido a que su madre era madre soltera, su padre no había estado presente en la mayoría del tiempo de su vida. Ella tenía que cargar con todos los gastos, debido a que tan solo podía ir a dejarlas a la escuela, pero no podía traerlas. Como dije, estaban en la zona centro, así que iban prácticamente caminando de la escuela hacia los departamentos. Aparte de que la chica de la recepción ya las tenía bien ubicadas, así que podíamos decir que a muchos de los vecinos que se encontraban abajo, más que nada porque los primeros pisos siempre estaban llenos de vecinos, las cuidaban, ¿no? Cuidaban incluso a qué hora llegaban. Sabían la situación por la que estaban pasando, así que ellos amablemente se ofrecían a echarles, por así decirlo, un ojo, ¿no? Vigilarlas. Ángela dice que esto era un alivio, ya que su hermanita era algo, digamos, hiperactiva. A veces le gustaba correr, a veces le gustaba desafiar incluso su propia autoridad. Y una ayuda de los vecinos le venía muy bien. Todo empezó cuando uno de estos días llegaron a su pequeño apartamento. Ángela dice que era un departamento muy chico, pero estaba casi de los últimos del edificio. E incluso, antes de llegar a este, había pisos donde no había ni siquiera inquilinos. Obviamente, mientras el departamento sea más hacia arriba, más barato sale, así que su madre no estaba en la posibilidad de pagar un departamento que estuviera en el segundo o tercer piso. Ángela dice que al llegar tenían una rutina. Abrían la puerta y dejaban la puerta abierta porque de frente a ella había otra puerta de fierro, que era la que tenían que abrir antes de entrar a cada uno de los departamentos. Era como una puerta de defensa. Esta puerta contaba con un seguro que prácticamente era un chiste porque se encontraba en la parte superior de esta, por lo que muy pocos alcanzaban este seguro. De más está decir que ninguna mujer alcanzaba aquel seguro. Solamente hombres, y pocos hombres, los más altos, lo podían alcanzar.
Tanto así que cuando querían que el seguro se apresara bien hacia la parte superior, tenía que subirse a sillas, a botes, para poder alcanzarlo. Tanto así que dice Ángela que cuando llegaba, se tenía que subir a la puerta, tenía que escalarla. Como ella pudiera, ya tenía una maña, por así decirlo, pero era una puerta muy ruidosa, muy escandalosa. Cada vez que se subía y quitaba el seguro, prácticamente se oía ruido a los 2 pisos de distancia que tenían. Y cuando se metieran en el departamento, simplemente ponía un bote para que la puerta no se abriera, ya que el seguro se encontraba arriba. Ángela dejaba que su hermanita anduviera en sus anchas, siempre y cuando cumpliera con sus deberes. Su hermanita de pronto tomó la actitud de siempre irse hacia la puerta de fierro y escuchaba cómo murmuraba, cómo hablaba, como si estuviera hablando con alguien. Ángela dice que no le prestaba atención a esto, ya que si alguien quería abrir la puerta, se escuchaba un escándalo debido a que este era de fierro y aparte el bote que le ponía para que hiciera contrapeso también era de fierro, por lo que no se sentía preocupada que alguien entrara. Llamaría mucho la atención. Sin embargo, cada vez que se aproximaba a donde se encontraba su hermana para ver con quién hablaba, ella de la nada se metió otra vez al departamento, y cuando Ángela iba y checaba la entrada no veía a nadie. Esto pasó varias veces, al grado de que Ángela le pidió a su hermanita que le dijera con quién estaba hablando, que quién era el que pasaba siempre cada tarde, porque esto se volvía muy rutinario. Casi a la misma hora, por eso de las 2 o 3 de la tarde, su hermanita se encontraba afuera, atrás de la puerta, como que murmurando con alguien. Ángela le preguntó debido a que pasaron algunos días, algunas semanas, y le surgió la curiosidad. Quería saber de quién se trataba. Su hermanita le dijo que se trataba de Eugenio. Ella dijo que Eugenio se trataba de un vecino que vivía arriba, que era un chico de 15 años, que era muy alto, y su hermanita dice que siempre que llegaba Eugenio, es decir, que pasaba por su departamento para subir al suyo, Eugenio siempre era amable. Le preguntaba que cómo estaba, que qué estaba jugando, y antes de irse, Eugenio siempre metía el seguro de la puerta. Para su seguridad le decía para que nadie entre, o para que tú no te salgas. Ángela, obviamente, al escuchar esto, simplemente lo tomó como que era otro vecino que se preocupaba por ellas. Otro vecino que las mantenía vigiladas. Ahora había un vecino arriba, así que se sentía incluso más cómoda, ya que según tenía entendido, ellas eran las únicas que vivían hasta la parte de arriba. Esta situación se siguió repitiendo, pero extrañamente Ángela jamás pudo ver a Eugenio. Jamás lo pudo ver, al menos de persona. Simplemente escuchaba cuando su hermanita estaba hablando con él, pero al momento de que Ángela se iba acercando, su hermanita dice que Eugenio se iba, repentinamente se iba, como si no quisiera que Ángela lo viera. Ángela, obviamente, al pasar consecutivamente esto, empezó a creer que tal vez todo era alguna imaginación de su hermana, porque cuesta creer que cada vez que Ángela se iba acercando, Eugenio se iba. Pensó, mira, mi hermanita está de seguro imaginando un vecino imaginario, o sea, un amiguito imaginario. Era una chica de 6 o 7 años, así que se prestaba a que todavía tuviera ese cierto tipo de actitudes. Pero había una cosa que no cuadraba con esta teoría, porque Ángela siempre que iba, miraba el pasador, miraba el seguro que aquella puerta que casi nadie alcanzaba, estaba puesto, y ella recuerda muchas veces que ella no lo ponía, porque obviamente se trataba otra vez de subir la puerta, y eso no lo quería hacer. Obviamente su hermanita no estaba imaginando nada. Alguien genuinamente pasaba, y cada vez que escuchaba que Ángela se iba aproximando, decidía irse. Obviamente esto, fuera de que a Ángela le causara algún tipo de comodidad, le empezó a entrar como una cierta desconfianza. A ver, el que nada debe, nada teme. Él dijo, de seguro es algún tipo de acosador, algún tipo raro o algo, porque qué casualidad que solamente habla con las niñas. Pero cuando me voy acercando yo, él decide irse, él decide huir. Ángela tomó cartas en el asunto, sin decirle nada a su madre, ya que no quería alertarla. Decidió un día que estaban pasando por recepción, preguntarle a esta chica de la recepción y también a algunos vecinos, que si conocían a la persona que vivía más arriba de ellas, casi en el último piso. Pero ninguno le pudo responder. Ellas eran las únicas
que vivían hasta arriba. No había más inquilinos. Obviamente esto aterró todavía más a Ángela. Y los vecinos también se mostraron interesados porque como es que un extraño se va a estar metiendo en los departamentos. ¿Cómo puede ser si todos estamos vigilando? ¿Cómo puede ser si todos estamos incluso afuera? Así que le pidieron a Ángela que le dijera cómo lo hacía este tipo. Ángela tampoco lo había visto, así que simplemente les dio la información que su hermanita le había dado a ella. Es un chico de aproximadamente unos 15, 17, 16 años. Es muy alto. Y se llama Eugenio, o al menos así se hace llamar. Fuera de creer que todos iban a poner manos a la obra para buscarlo, todos los vecinos se empezaron a mirar entre sí, con caras incluso de asombro, otros con terror. Y al paso de algunos días, ellos no quisieron decir nada, pero obviamente, la verdad tuvo que salir a flote, aunque se tardaran algunas semanas. Dice Ángela que se tardaron incluso algunas semanas en decírselo. Los vecinos le dijeron, mira, hubo un joven Eugenio, de 15 años como tú me dices, que vivía en la parte de arriba. Ese chico falleció, pero no falleció de una manera muy grata, una manera, digamos, incluso sin dolor, porque realmente su fallecimiento fue una desgracia. Su madre no lo quería. Eran unas de estas familias disfuncionales. Y en una de sus tantas discusiones, la madre terminó incendiando el departamento, con Eugenio y 2 de sus hermanos dentro de él. Ninguno salió con vida y es más, por eso no se rentan los pisos de arriba. Porque la infraestructura todavía está chamuscada, todavía no le dan el mantenimiento suficiente. Por eso los pisos de arriba están totalmente excluidos. Al menos los últimos, donde tú están bien, les dijeron los vecinos. Pero en sí, Eugenio todos lo recordamos. Porque era un chico muy atento, era un chico muy complaciente, sobre todo con los niños. Porque él tenía 2 hermanitos menores. Y siempre los cuidaba. Y siempre cada vez que salía, por temas que tenía que ir a comprar algo, por temas de que tenía que ir a la escuela, y dejaba a sus hermanitos solos en compañía de su madre, siempre ponía el seguro en aquella puerta. Era un muchacho muy alto, por lo que sin ningún problema ponía el seguro. Él siempre lo hacía antes de irse porque su madre aparte también era alcohólica, así que tenía la maña de salirse de los departamentos y causar un alboroto, o incluso salirse a la carretera y estar al borde de sufrir un accidente. A pesar de que su madre no lo quería, él sí quería a su madre, él sí quería a su familia. Simplemente tuvieron un destino muy trágico. Ángela dice que estos eventos continuaron sucediendo, pero no de la misma manera. Si bien anteriormente sucedían casi diario, dejaron de suceder. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Hasta que su hermanita llegó un día en que de plano ya no veía a Eugenio. Extrañamente nos dice Ángela que cuando le preguntó a su hermana sobre qué había pasado con Eugenio, sobre por qué no había ido a visitarla, por qué no hablaba más con él, que acaso ya no pasaba hacia arriba del departamento. Ángela no le había contado nada de esto a su hermanita. La respuesta fue confusa para ella, ya que su hermanita le dijo que ella no recordaba a ningún Eugenio. Básicamente, ella no recordaba nada de lo que había vivido día con día. Era como si de repente se le hubiera borrado su mente de niño. Una extraña experiencia que dice Ángela que no tuvo explicación alguna, simplemente así como empezó a suceder, también desapareció.